C891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan todos los días de 10 a 11 de la mañana acá en la 89.1 frecuencia modulada y también en plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, porque siempre estamos dispuestos a generar información que usted pueda tomar en cuenta para hacer sus decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Siempre lo hemos dicho acá en el programa, que una persona informada es una persona que toma buenas decisiones. Así que, don Chava, yo sé que usted siempre ahí en cabina toma lápiz y papel. No lo haga, no lo deje hacer el día de hoy porque venimos con información importante en el área económica y financiera, porque las personas que invierten tienen que saber por dónde anda el asunto. Tenemos que saber qué pasa dentro y fuera de Costa Rica que va a afectar la economía casera, tradicional, la personal. Y por supuesto hacemos énfasis en detalles que normalmente no escuchamos y que nos hace entender los flujos de las tomas de decisiones, porque a partir de ahí generamos buenas acciones. El día de hoy, como todos los viernes, está un amigo que le gusta pues venir acá a conversar con ustedes, ayudarnos a comprender el mundo de las finanzas, el mundo de la economía. Es una persona de amplio criterio nacional e internacional. Le hablamos de don Vidal Villalobos, que está listo, presto, preparado para poder conversar con todos nosotros sobre lo que a él le apasiona y lo que nosotros ocupamos entender. Cómo funciona la economía y por qué, si se supone que está bien, no es para todos. Y por qué las decisiones que se toman duran tiempo en que se apliquen, en que las veamos como resultados. Don Vidal, bienvenido. Muy buenos días, Jonathan, muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a todas las personas que nos atienden y nos hacen el favor de la sintonía. Esperamos que tengan un extraordinario cierre de fin de semana, de semana, y que disfruten también de un buen fin de semana. En efecto, traemos información importante y abundante. Como siempre, traemos la parte internacional, notas particulares de Costa Rica y traemos la escuelita. Uh-huh. Siempre traemos alguna cosa novedosa. Porque es que siempre es bueno aprender, Vidal. El que diga que ya todo lo sabe o el que diga que no necesita aprender es el que más lo ocupa. Así es, así es. Necesitamos información, necesitamos comprender por qué se dan ciertos fenómenos en la economía y particularmente cómo me va a afectar eso. Uh-huh. Y eso hay que poner atención. Así es. Vámonos para Estados. Nos vamos como siempre para Estados Unidos. El viernes de la semana pasada estuvimos conversando de que generalmente los fines de semana nos tiene acostumbrados el presidente Trump a hacer algunas declaraciones y mover los mercados. Es para ponerle emoción al fin de semana. Así es. También habíamos dicho que esta semana tendría una particularidad porque el lunes de esta semana fue feriado en los Estados Unidos, se celebraba el día de Martin Luther King y eso hizo que el volumen en los mercados se redujera relativamente. Y importante es a nivel público, porque en lo privado todo sigue normal. Así es. Sin embargo, bueno, la bolsa en los Estados Unidos es un mercado privado. Uh-huh. Pero depende 100% del comportamiento de lo que pasa en lo público. Por supuesto, y si legalmente existe el beneficio del feriado, pues entonces la bolsa también lo atendió. Bueno, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana para no desentonar el señor Trump? El sábado pasado le
advirtió a 8 aliados europeos que se enfrentarían a aranceles crecientes, comenzando el 1 de febrero con un 10% y subirlos hasta un 25% el 1 de junio, si Washington no llegaba a un acuerdo para poder, oigan ustedes, comprar Groenlandia. Es ir a comprar el juguete del día. Que es un territorio danés semiautónomo. Los 8 países afectados naturalmente eran Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. También declaró que quería hacer una junta de paz en Gaza. El presidente Macron fue invitado, se rehusó y entonces ante el portazo que le dio a Trump amenazó con imponer aranceles del 200% al vino y al champán francés. Ah, caramba. Todo esto hizo, por supuesto, que el lunes no se movieran los mercados tanto porque el principal mercado estaba cerrado. Pero el martes fue fuego cruzado y la volatilidad en los mercados se empezó a exacerbar. Por supuesto que hubo respuesta de los líderes europeos que calificaron las amenazas arancelarias de Trump como inaceptables y mencionaron que podían tomar medidas de consideración. Francia particularmente pidió a la Unión Europea que echaran a andar los instrumentos anticoerción. O sea, tensión total en la geopolítica mundial. Pedacito entonces de clase, sí. Que es un instrumento anticoerción. Bueno, es una herramienta legal y económica de la Unión Europea que está en vigor desde diciembre del 2023, diseñada para disuadir y responder a presiones económicas de terceros países que buscan forzar cambios en las políticas de la Unión Europea o de alguno de sus Estados miembros mediante amenazas o medidas comerciales. O sea, la definición calza sí. perfectamente. Traje a la medida. Un traje también a la medida. Entonces, bueno, Trump no bajaba su tono, no quitaba el dedo del renglón y más bien a inicios de semana también ataca a un aliado incluso de la OTAN, que es Inglaterra, porque Londres decide transferir la soberanía de las Islas Chagos a Islas Mauricio. Eso es un archipiélago. Sí. Las Islas Mauricio habían encontrado ya la independencia de Inglaterra hace varios años atrás, pero mantenían el control de las Islas Chagos, en donde se incluye una que se llama Isla Diego García. Y esa era la que le dolía a Estados Unidos. Estaba alguna sección militar por ahí. Una base militar conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido. Lo que, por supuesto, molesta a Trump, aunque él previamente lo había aprobado. Sin embargo, en el contexto que estamos hablando, le servía como material de batalla para no pelear solamente esta isla, sino la más grande que quería, la que estamos hablando, sí, Groenlandia. Así es. Entonces utilizó también durante por lo menos algunas horas este tema. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, defendió la propuesta de Trump de tomar Groenlandia y dijo que esto de poder tomar el control de Groenlandia por parte de los Estados Unidos, que Trump desde hace rato lo viene manifestando como un tema de seguridad, pero sabemos que Groenlandia es rico en minerales y tierras raras, dijo literalmente Bessent que eso detendría cualquier tipo de guerra cinética, así que había que adelantarse para parar el problema. Entonces explicamos qué es una guerra cinética. Por favor, porque yo creo que todo el mundo quedó poniendo atención. Bueno, para eso estamos aquí. Otra pincelada de la clasecita que regularmente traemos. Una guerra cinética es un conflicto armado tradicional. Se emplea la fuerza física directa para causarle buen daño al adversario. Se caracteriza por el uso
de armas convencionales y por la destrucción de infraestructura, territorio y naturalmente de las personas. De esta manera, en este tipo de guerra cinética, se usan armas físicas, misiles, artillería, tanques, aviones, drones armados, armas ligeras. Hay enfrentamientos militares directos, daños visibles, control territorial. Como por ejemplo, ¿cuál? Ucrania-Rusia, las guerras del Golfo, los conflictos armados de estados organizados. Pero existen las otras que son guerras no cinéticas. La guerra cinética, ok, ya tenemos claro el concepto, claro, y estamos acostumbrados a ello. Es lo normal. Quizás lo más interesante, Jonathan, amigos, es revisar entonces cuáles son las otras guerras no cinéticas. ¿Cuáles son las guerras no cinéticas? Existen algunas, y ojo, que aquí vamos a tener que agregar una más. Está la guerra psicológica o informativa, utilizando propaganda, manipulación de la opinión pública. Al final, el resultado trata de ser similar al de una guerra cinética, pero lo hacemos de manera psicológica o utilizando información. La cibernética, ya la hemos vivido, ataques a sistemas informáticos para afectar precisamente la operatividad, la producción, la comunicación del país con el que estoy teniendo el conflicto. La guerra híbrida es una mezcla de acciones militares, desinformación y agregaríamos ahora, sobre todo porque Trump la está poniendo muy en el papel, la guerra económica, utilizando aranceles, sanciones, bloqueos para presionar a los países para que hagan lo que yo quiero. ¿Le estará dando resultado? Bueno, estamos observando ya algunas dificultades en el crecimiento de los Estados Unidos, en el desempleo, sobre todo también por el tema de los migrantes. Los migrantes ayudan en los Estados Unidos en agricultura, en transporte, en restaurantes, y esos sectores ya están empezando a ver el sufrimiento. Por otro lado, el tema de los aranceles, Trump lo vende de una manera no convencional, porque si yo le subo un arancel al consumidor, el consumidor es el que está pagando eso. Y al restarle poder económico en el bolsillo, competitividad, necesariamente va a tener que reducir la demanda. Y al reducirse la demanda, los productores también ajustan su producción y empieza el desempleo. Y esta es la lógica que se podría estar dando en los Estados Unidos de mantenerse una condición de esta naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que si en la parte de producción mejora la productividad, o sea que con incluso menos recursos yo puedo hacer más, pues entonces neutralizo el efecto. ¿Quién está ayudando a aumentar la productividad? La inteligencia artificial. Entonces vean lo complejo de hacer un análisis o de sacar una hipótesis con tantas fuerzas que se están poniendo en escena. Es un auténtico juego dominó. Usted mueve una pieza a un lado y siembra al otro lado. Así es, sin lugar a dudas. Me parece que cuando yo estaba en la Universidad de Costa Rica fue el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, fue mi profesor, que decía que la economía es como un globo. Usted aprieta el globo por un lado y se le hace una bolladura por el otro lado. Sí, hay una consecuencia ahí. Y muy probablemente durante la sesión que tengamos el día de hoy, vamos a ir tratando de concatenar cosas que han estado pasando en los últimos días y ver por qué, jugando en esa mesa de billar, una bola a la que yo no le iba a pegar originalmente termina siendo impactada. A propósito, para mover otra cosa que sí quería. Exactamente. Entonces yo motivo algo, esa bola por sí sola tiene su inercia, pero va a ir a buscar el objetivo final que yo quería, ¿verdad? Que era meter la bola 8. Bueno, ¿qué más nos ha pasado? Fíjense que hemos desarrollado durante muchas semanas en este programa el tema de que uno de los objetivos del presidente Trump es bajar las tasas de interés por dos razones. Porque los Estados Unidos tienen una deuda gigantesca. Y si bajan las tasas de interés, pues va a poder financiar la renovación de la deuda de mejor manera. Pero por otro lado,
Al bajar las tasas de interés, motiva el crédito para las familias y para las empresas, lo que estimula la economía. Suena fabuloso. Genera consumo. Suena fabuloso. También hemos dicho que un componente importante de las tasas de interés es la inflación. Si yo voy a hacer un ahorro o una inversión, voy a esperar al menos que la tasa de inflación que la tasa de interés me cubra la inflación. Entonces, hay que bajar la inflación, pero la inflación no ha bajado a la tasa que quisiéramos. Ahora vamos a hablar de los últimos informes de inflación que salieron esta semana y los que esperamos para la próxima semana. Esto haría, si bajara la inflación, que bajen las tasas de interés, pero no ha pasado. Por eso el pleito que hemos referido en semanas anteriores entre Trump y la Reserva Federal, particularmente con Powell. Pero vean ustedes por dónde salta la liebre. La primera ministra de Japón, la primera mujer que dirige a Japón, Sanae Takaichi, Sacó pecho ayer. logra desarticular el Parlamento para llamar a nuevas elecciones el 8 de febrero. ¿Qué anda buscando? Que la composición del nuevo Parlamento le ayude a ella en sus programas de reactivación de la economía japonesa, que se ha enfrentado incluso, contrario a lo que la historia reciente de Japón nos ha dejado, se ha enfrentado a una inflación. Con esa inflación han subido las tasas de interés. Japón, al que tradicionalmente las tasas de interés no eran tan atractivas, le provocaba interés entonces ir a invertir a otro lado en donde sí tuvieran una buena tasa de interés. Sí. Estados Unidos. Ese negocio tradicionalmente se ha llamado el carry trade, un negocio de traer dinero. Traigo dinero barato de Japón en yenes, no importa, yo cubro el cambio de moneda mediante una cobertura, un seguro, e invierto en títulos en dólares en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo con una tasa de interés mayor. Esa tasa de interés es tan alta que me cubre los costos potenciales del tipo de cambio. Sí. Y hago negocio. Pero si de donde sale el dinero, de donde salen los yenes, suben las tasas de interés, Deja de llegar la plata. ese flujo se detiene. Sí. Y puede sacar el que estaba. No solamente eso, exactamente. No solamente es que no llega, sino que pueden empezar a vender títulos. Y aquí agregamos cosas. Dijimos que el panorama hoy va a estar riquísimo. Vean las cosas como se van juntando, las piezas del ajedrez que se van concatenando. Un fondo de pensiones de Dinamarca, ante las amenazas de Trump de tomar Groenlandia, dijo que iba a vender los tesoros que ellos tenían. Y varios países de Europa dijeron, nosotros haremos lo mismo. Entonces, una venta masiva de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, Es un problema. tremendo, como nadie los quiere comprar, al comprador que sí lo quiere hacer, Sale barato. le sale barato porque baja el precio. Muy bien, Jonathan, pero el costo, la rentabilidad, ya hemos explicado eso en otras clases, aquí sube. Sí. Le sale el tiro por la culata a Trump. Porque Es una forma de de detener la ofensiva que está haciendo. Con los aranceles. así es. Y es por eso que esta semana llegamos a ver el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subiendo, a pesar de los deseos de Trump. Eso puede haber generado el acuerdo amistoso con la Unión Europea por Groenlandia. O sea, ahora sí me puedo poner de acuerdo, dice el hombre. Sí. Bueno, Sí. amigos, amigas, Jonathan, Todo ustedes juega, saben. es que todo juega. Sí. Lo que me causó gracia es que en las dos últimas intervenciones que yo he tratado de hacer, Jonathan cierra la idea, ¿verdad? No me deja cerrarla a mí. O sea, el estudiante ha puesto atención. O lo que yo diría, que es lo que siempre pasa con los equipos de trabajo, es que empiezan a acostumbrarse y con sola la mirada saben dónde tienen que poner la bola para que el otro compañero haga el gol. Exacto. Muy bien, amigo. Parte de la empatía. Sin lugar a dudas. Entonces vean qué interesante. Ahora, el otro problema que generó este movimiento japonés. Japón aumenta entonces, o lo que quiere la primera ministra Takaichi, es su programa de estímulo fiscal. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, como todo el mundo se está armando, ella dice, yo también voy con gasto militar.
Pero además dice, para ayudarle a la gente que está sufriendo por una inflación más alta, voy a quitarle los impuestos que cobramos a los alimentos, es un 8%. Y de manera temporal, 2 años. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo se va a financiar eso? Entonces, cuando la gente tiene dudas, entra a jugar en la cancha lo que hemos traído en otras oportunidades, las expectativas. Y la expectativa del mercado japonés y mundial es, ¿cómo va a pagar Japón eso? Mejor me voy de Japón, salgo de Japón. Y la venta también de títulos japoneses hace que suba el rendimiento más todavía de Japón y hace más atractivo que haya ese regreso de otros agentes a Japón. Pero no solamente eso, sino que para tratar de equilibrar la cancha, obliga a que los otros países que también están compitiendo por esa misma plata tengan que subir las tasas. Y el mundo está orquestado en este momento a que las tratemos de bajar. Entonces, las medidas de Trump, tiro por la culata, y como acaba de decir mi amigo Jonathan, desiste, y en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos, que se acostumbra regularmente a hacer a principios del año, en Suiza, el presidente Trump dice, primero aclaro, no voy a tomar Groenlandia por la fuerza. Eso le quita presión ya a los mercados. Lo segundo que hace es, no van a entrar en vigencia los aranceles que amenacé hace unos días. El fin de semana. Era una broma. El fin de semana. Y el otro tema es, tengo un acuerdo, porque ya me reuní con el líder de la OTAN. Los líderes de Groenlandia y Dinamarca dicen, a nosotros no nos han sentado en la mesa. O sea, eso es costumbre de Trump. Y la OTAN sí dice, estamos tratando de llegar a un acuerdo. Ahora, ¿en qué consiste el acuerdo? Es un acuerdo como para que Trump salga diciendo, lo logré, yo triunfé. Pero en realidad no es tomar Groenlandia. Es una administración o un permiso para posicionarse. En una pequeña franja, Sí, para sí. que pongan una base militar. Que al final de cuentas eso es lo que los protege, es seguridad nacional. Pero por supuesto, la primer ministro de Dinamarca dijo, pero eso nos parece razonable, que nos sentemos a hablar de seguridad. Si va a haber una base militar de los Estados Unidos, yo voy a tener garantías de seguridad también. Claro. O sea, ella no se niega a eso, no se niega a hablar de situaciones militares, de seguridad económicas, pero sí dejaron tajantemente los daneses en la mesa Groenlandia para los groenlandeses. que no hay negociación de soberanía. Sí, sí. Y todo eso suena razonable. Entonces, fíjense que los mercados vuelven a respirar, volvemos de nueva cuenta a la senda de el crecimiento, y en las últimas jornadas, incluyendo la de hoy, las bolsas están recuperándose, llegando otra vez a máximos como el de Russell 2000. Eso te iba a preguntar, todo este berenjenal de esta semana, ¿cómo estuvo el comportamiento de los mercados? Primero a la baja y luego al alza. ¿Cómo se llama eso? Volatilidad. ¿Qué significa volatilidad en un mercado financiero, en un mercado económico? Por supuesto, pero es tener un mapa, un plan que no sirve. Porque un día me dicen una cosa y al otro día me dicen otra. ¿Cómo van a poder las familias y los empresarios, los otros gobiernos, tomar decisiones ante esa incertidumbre? De hecho, ese es el problema que tenemos. No era una semana para comprar ni vender. Comprar ni vender era para esperar. Bueno, depende del perfil de riesgo que el inversionista tenga. Si usted, por ejemplo, es una operadora de pensiones que necesita títulos para largo plazo, probablemente usted en estos enredos no se mete, porque usted necesita estabilidad para darle estabilidad a las jubilaciones y las pensiones de sus asociados. Así es. Pero si usted es un inversionista especulativo, está celebrando. Aprovecha el momento. Bajan Vende los títulos, compra y los vende. Que de hecho, algo de eso está pasando en algunos instrumentos que vamos a seguir revisando en los minutos que nos quedan. Déjenme contarles que fue el miércoles 21 de enero cuando se dieron estas declaraciones de Trump. El jueves tuvimos algunos datos interesantes. Salió el Producto Interno Bruto trimestral de los Estados Unidos. Se esperaba un crecimiento de 4.3 de trimestre.
salió en 4.4, o sea, la cosa, a pesar de todo, anda Mejoró. bien. La gente que pide ayuda porque no tiene empleo, se esperaba que en la semana las nuevas solicitudes fueran 209,000, salieron un poquitito por debajo, en 200, y lo que les dijimos, si las tasas de interés dependen de la inflación, hay que revisar ese dato. Salió precio del gasto del consumo, que como lo hemos también referido en otras oportunidades, es el indicador que prefiere revisar la Reserva Federal para tomar sus decisiones, que la próxima semana tendrán que tomar decisiones. Anoche le tocó al Banco Central, ya vamos a eso. Sí, sí. Precios Todavía estoy tomando agua con esa. Precios del gasto en consumo, el subyacente cerró en 0,2, el anual en 2.7, pero este dato que les estoy dando es el de octubre. Porque como el gobierno estuvo cerrado, los datos vienen rezagados. Atrasados, sí. Entonces, nos aturugaron con los datos de octubre y de noviembre. ¿Cómo le fue a noviembre? Noviembre, que ya el dato está como más certero, más seguro, como más confiable, porque regresa el gobierno de los Estados Unidos a trabajar. Tenemos que se esperaba un 0,2, efectivamente fue así. En el anual esperábamos un 2.8 y sale en 2.8. O sea, la inflación no está bajando. La meta de la Reserva Federal es 2. De tal manera que si la inflación se mantiene alta, la medicina para tratar de bajar la demanda y que esa rebaja en demanda baje la inflación es mantener las tasas de interés. Y esa es la tesis que tenemos para la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal. No se van a mover. No se van a mover. Por supuesto que todas las tensiones geopolíticas de Oriente Medio se han aliviado de alguna manera, pero no han desaparecido. Y eso ha afectado de alguna manera el tema del petróleo. La semana pasada hablamos del conflicto con Irán y que Trump estaba bajando un poco el tema ante una posible invasión. Lamentablemente siguieron las muertes. Las últimas notas periodísticas que revisé dan cuenta que han fallecido cerca de 5,000 personas en las manifestaciones y algunas de ellas el gobierno las toma o el régimen las toma porque son claramente manifestantes en contra del gobierno y duele mucho decirlo, pero estas personas terminan en la horca. Es parte de la realidad, no es justificante, pero es la realidad de esa zona, pero también que nos sirva también de experiencia vital, de informarnos bien qué pasa en todo el planeta, no solo cuando aterrizan en Venezuela o andan aquí por Nicaragua las presiones. No todos los mundial. países se comportan como Costa Rica, bendita tierra de Dios. ¿Qué es el tema con Irán? Que si las preocupaciones siguen, ellos podrían bloquear el estrecho de Hormuz y ahí afectar el suministro marítimo de petróleo, y el petróleo también ha estado respondiendo a ese tema. Sin embargo, para el año, los analistas consideran que tendremos una mayor oferta de petróleo y esto haría que compensen estas situaciones de riesgo político en los precios. Y hablando de petróleo, una de las promesas, pero de largo plazo, es que Venezuela regrese. Pero hay que recuperar la inversión y hay que recuperar la producción. El acuerdo de Trump con la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez, fue que le dieran directamente el petróleo a Estados Unidos. La semana pasada dijimos, ya entregaron el primer buque. Se estima que el buque vale $500 millones y así fue. Ya llegó la plata. Le dieron $300 millones a Venezuela con algunas indicaciones claras en dónde podían gastarlo. Así, porque si no, imagínense lo que puede pasar ahí con esa plata. Así es, así es. Entonces vean ustedes cómo está el panorama. Groenlandia con más aranceles, impacta la inflación y las tasas de interés, el tema de las Islas Mauricio, Japón. la independencia de la FED, el tema de Japón, Irán, Venezuela, la inflación que sigue elevada y que estábamos esperando también el martes de la semana pasada que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos determinara si los aranceles de Trump son válidos o no. Pero nos dejaron esperando. Otra vez, porque ya tenían que haber dicho algo hace rato, ¿verdad? Sí, correcto. Yo creo que eso lo van a dar largas.
Bueno, tiene sus grandes implicaciones. Se espera que efectivamente el próximo mes haya otra ventana y lo den. Sin embargo, muy bien lo dice nuestro acucioso analista político, el señor Prendas, que muchas cosas no se entregan, los reportes informativos, por estrategias. Sí, claro. Y ahora vamos a hablar justamente de ese tema, pero en el caso de Costa Rica. Y no sé si lo tenías en el tapete para ahorita o ya estabas llegando ahí, pero lo de la tormenta invernal va a mover la aguja en Estados Unidos. Sí, lo conversábamos antes de entrar a cabina, amigos y amigas, Jonathan y yo, de que evidentemente hay movimientos importantes cuando un cambio climático sorprende a los consumidores, a las familias, y estas tienen que verse enfrentadas a un cierre temporal de la economía. Cierran las oficinas de gobierno, cierran empresas, las personas no pueden salir de la casa. No sé si han visto ustedes imágenes en donde los carros quedan absoluta y totalmente cubiertos de nieve. Pueblo fantasma, totalmente. Claro, entonces eso hace que haya un movimiento muy interesante en la economía. Primero, si las familias son advertidas, salen masivamente a comprar alimentos, productos de higiene personal, medicamentos. Entonces se genera un pico de demanda. No es normal. Eso incrementa temporalmente la economía. Pero por otro lado, en el encierro, baja totalmente porque nadie va ni a los supermercados ni a las farmacias, a nada. Entonces ahí tenemos más bien un recorte. Depende de cuánto se extienda el problema climático, cuál de los dos elementos van a ganar la partida. Pero generalmente los problemas climáticos terminan afectando la producción, Sí. porque se cierra, como decíamos, supermercados, farmacias, etcétera. Pero si esas zonas tradicionalmente también son agrícolas, se echan a perder las cosechas. Eso te iba a decir perfectamente. La parte agrícola va a ser muy, muy dolida en este proceso. Claro, y nos sorprende, por ejemplo, ver nevadas en Texas. Ya casi llegan a México. Y ahí, Qué rudo. y ahí sí va a Qué haber, duro. ahí sí va a haber una problemática, porque México le vende a Estados Unidos una gran cantidad de producto agrícola. Pero toda la zona sur de los Estados Unidos, California, Texas, son productores agrícolas, naranjas y muchas otras cosas más, frutas, y nos veríamos afectados. Para bien o para mal. Ustedes saben que yo vivo, bendito Dios, en el volcán Irazú. Una madrugada de estas nos enfrentamos a 6 grados de temperatura. Otro nivel es eso. Pusimos los calentadores, tuvimos que subir los perros a la cama porque se estaban muriendo de frío, y ni aún así. Si sigue bajando la temperatura, yo creo estimar esto, no soy experto, pero si baja mucho más de 0, que ya casi. En el Cerro de la Muerte han habido procesos de 0 grados. Claro, pero Con escarcha. ¿Y si llueve? ¿Eh? Que es también normal con estos trastornos. En estos días ha llovido por allá, por la zona. Entonces nevará. Y si nieva, pues entonces les esperamos cordialmente en el volcán Irazú, que todos los fines de semana tienen una colina bonita para ver esquís. agradecemos todos los fines de semana que visiten toda la zona bella del volcán Irazú, que tiene muchas atracciones, pero seguramente en el futuro les invitaremos a conocer la nieve. Qué tremendo eso, pero no es nada descabellado ni nada lejos de la realidad. Así es, así es. Fíjense también que todas estas condiciones macro que estamos viendo tienen implicaciones. Vean, como Venezuela no vendía petróleo, no se necesitaban barcos en esta zona. Pero ahora que sí está vendiendo petróleo, los barcos se vinieron para la zona. Y como hay escasez de barcos, cuando escasean las cosas, ¿qué pasa? Más caro. Absolutamente. Entonces estamos enfrentando que los buques de medio tamaño para el transporte de petróleo, que son 700,000 barriles por buque, hayan subido. La ruta Caribe, Golfo de Estados Unidos, conocido como la ruta Báltico TD9, alcanzó precios el miércoles pasado de $78,795. Pero yo no les estoy hablando del viaje. Eso es lo que cobran por día.
$78,795. ¿Cuál es la preocupación? Que de mantenerse este tema, es un tema que se va a ver reflejado en inflación. Y en el costo del consumo de los combustibles, porque, a ver, no necesariamente puede implicarnos directamente, aunque puede que en el futuro cercano sí, pero con la eficiencia que tenemos nosotros en los puertos, donde el desalmacenaje de lo que traen los buques no es en un día, sino que hay una espera, eso es carísimo y se le traslada el costo a la gente. Sin duda alguna. Cosas adicionales, otra vez, cortesía de Trump, que generaron noticia durante la semana. Bueno, ustedes saben, porque lo hemos venido construyendo así, que tiene un pleito con la Reserva Federal, particularmente con Powell. A Powell le vence el periodo en mayo y tienen que nombrar un sustituto. Una de las personas que iba en avanzada para que fuera presidente de la Reserva Federal era su propio jefe del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. Iba, porque simple y sencillamente le escribió un tweet, un WhatsApp, dijo, de hecho quiero que te quedes donde estás si quieres saber la verdad. O sea, lo mandó a la banca. Qué cosa más tremenda. Lo sacó totalmente de escena. Pero aquí está lo interesante. Hay otros candidatos como Kevin Rusk, que fue ya miembro de la Reserva Federal, y Christopher Waller, que es actual miembro de la Junta Directiva o de los gobernadores de la Reserva Federal. Pero entró a escena un señor que se llama Rick Ryder, de una empresa de gran calado en el sector financiero que se llama BlackRock, y está también como candidato. Al mercado le gusta. Al mercado le gusta porque no es un teórico, no es un académico, no es una persona que solamente ha hecho sus pininos en el sector público, sino que es en el sector privado y entiende qué es lo que necesita eventualmente el mercado. Bueno, y con eso vamos cerrando la parte internacional para entrar a la parte de Costa Rica. Solamente les cuento que ayer los mercados estuvieron al alza, hoy están marchando de igual manera, pero una de las cosas que se destaca es el aumento en el precio del oro. Desde el año pasado nosotros veníamos diciendo que si hay incertidumbre, la gente se protege. Es lo más seguro que hay. Y compran oro. El otro activo son los tesoros de Estados Unidos, pero con este berenjenal no es confiable. Entonces, si la gente no encuentra refugio en tesoros, ¿cuál es la alternativa que le queda? Mercados diferentes. El oro. Sí, y los mercados latinoamericanos. Mercados alternativos que se han visto bien. Bueno, probablemente ustedes recordarán los precios que estábamos manejando a inicios del año pasado. A inicios del año pasado, el precio de una onza Troy andaba 2.700, 2.800. ¿Cuánto está hoy? 4.000. 4.930. Jonathan, en el último año, quienes invirtieron en oro, que se puede hacer a través de ETFs, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades, se han ganado un 78%. Solamente en lo que va del año, un 14%. Muchos activos de riesgo, como acaba de decir Jonathan, estoy sorprendido de este estudiante, que recuperan atractivo, porque no quieren estar en los Estados Unidos. Pero el oro mantiene la ganancia de los últimos días, viene realmente enrachado. Claro, toda la incertidumbre geopolítica, la preocupación por la trayectoria a largo plazo de las finanzas públicas estadounidenses, lo que hablábamos del mayor gasto, y la presión sobre la Reserva Federal hace pensar esto. No sé si recordarán, Jonathan, tú tal vez, que el año pasado decíamos, varios analistas pronostican que la onza llega a $5,000. Ya estamos ahí. $5,000. Y aquí lo que se puede dar es que en economía, al estar la economía, dependiendo del comportamiento de los seres humanos, la gente tiene ciertos límites,
pisos o techos que llamamos psicológicos. Y 5,000 es un techo psicológico. Y también entra en la parte especulativa. Ahora bien, los que entraron no porque quieren el oro para largo plazo, sino por hacer una ganancia, antes de que empecemos a tocar los 5,000, van a empezar a vender. Sí. Y eso va a impedir que lleguemos a 5,000 y ahí estaremos hasta que luego aparezcan compradores adicionales. De hecho, son los que más van a ganar y primero van a ganar. Así es. ¿Y quiénes son esos compradores adicionales? Bueno, los bancos centrales del mundo, que de igual manera dice, pero ¿por qué yo voy a comprar para mis reservas bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Compro oro. Ellos podrán darle la demanda adicional para que crucemos los $5,000 durante este año. ¿Quién le puede dar también un respaldarazo a esto? La Reserva Federal, que tiene reunión el 27 y el 28. Si mantiene estables los tipos de interés y relativamente bajos, la gente dice, bueno, entre comprar algo que casi no me rinde y protegerme con oro, prefiero el oro. Por otro lado también, India, que es un enorme consumidor de oro, sobre todo para las fiestas, porque ellos compran mucha joyería. Están aumentando sus compras ante el miedo de que Trump les ponga un arancel. Entonces vean ustedes que todo está subiendo. Ahora, está pasando también cosas interesantes. La plata se usa en procesos industriales, igual que el cobre. Y la plata está subiendo también. Hoy anda como en 98.47 la onza, alcanzó máximos históricos de 99.34. Nada despreciable que la ganancia en el último año, si usted compró plata, es del 37%. Bastante alta. La plata no es refugio, naturalmente, es un producto industrial. Pero ante tanta incertidumbre, parece ser que está cambiando su papel. Y la plata podría ser también activo refugio, más volátil, porque está el componente industrial metido ahí. Pero más barato porque el oro está altísimo. Ah, sí, claro. Y el platino subió también a $2,667 la onza, bajó un poquito del máximo que habían sido 2,684. Pero si usted compró platino, se ha ganado un 30% en el último año. Que en un año esa rentabilidad no es normal. No, absolutamente, son realmente muy jugosas. Sí. Noticias que nos pueden afectar también recientes. Las acciones de Intel caen un 13% después de que el fabricante de chips informó de perspectivas de venta para este primer trimestre del año y no cayeron bien en el mercado. Sabemos que Intel es un jugador muy importante en la economía costarricense y entonces por eso traemos a colación este tema de Intel. Para la semana, entonces, esperaríamos que, si hoy viernes 23 de enero, en vivo totalmente desde San José, Costa Rica, las bolsas terminan bien, es muy probable entonces que compensemos las pérdidas que se dieron al principio de la semana y salgamos tablas. Para la próxima semana, lunes en Estados Unidos, tendremos pedidos de bienes duraderos y habrá una subasta de bonos de 2 años de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo los trata el mercado con esta volatilidad en rentabilidades y tasas de interés. El martes tendremos el dato de empleo y precios de vivienda. Luego tendremos también declaraciones que están previstas de Donald Trump, esto para el miércoles, y ese día no lo podemos perder, lo hablaremos Dios mediante de hoy en 8 días, la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Va a estar movido. Va a estar movido. Muy movido. Muy movido. Nos quedan, yo sé que algunos minutitos, pero entonces adelantemos. 12 minutos, 11 minutos. Venimos a Costa Rica. Vámonos a Costa Rica. La semana pasada, recuerden que habíamos explicado que en las quincenas, ahora que las zonas francas representan mucho del Producto Interno Bruto, Costa Rica, con el último dato que ha publicado el Banco Central, crece 4.7%, casi un 15% en zonas francas y un 3.7% en el resto de la economía, pero las zonas francas traen dólares. Muchos. Y los cambian en las quincenas o en las treintenas para pagar salarios.
en las quincenas para pagar impuestos. Entonces, ¿qué habíamos previsto? Y explicamos en la intervención de la semana pasada, que la prensa nos había consultado, ¿qué va a pasar esta semana con el tipo de cambio? Y dijimos, va a caer porque va a haber más oferta. Hace 8 días, ¿qué les dijimos? Pasando eso, la sobreoferta se disminuye y entonces, ¿cuál es la previsión? Le va a subir. Pero El lunes teníamos un tipo de cambio de 489.79 promedio diario en el Monex y ayer cerró en 496.40. Promesa cumplida. El volumen fue mucho menor. Recuerden que la semana anterior habíamos hablado de volúmenes de 40 a 50 millones. El más alto fue precisamente ayer 22, con apenas 28 millones. Y el lunes habíamos arrancado nada más con 8 millones. Ahora, si me preguntan, ¿y qué va a pasar la próxima semana? Es treintena. va a volver a bajar. Va a bajar un poquito. Baja menos porque no está el tema de los impuestos. Pero para que se preparen, amigos, marzo. No se olviden de marzo. En marzo hay pago de interés de la renta. Y ahí no solamente se van a unir los de zonas francas, sino los empresarios de turismo, los exportadores, personas del sector financiero que probablemente hicieron una buchaca en dólares para pagar los impuestos. Así que vamos a tener una oferta importante. ¿Qué tanto se puede desplomar el dólar? Depende de lo que haga el Banco Central, porque si el Banco Central sale a comprarlos como a 480, 85 en el Monex, no va a bajar de ahí. Pero la participación del Banco Central va a ser importante, que ha acumulado en esas participaciones. Podría inyectar mucho para estabilizar un poco. En este caso es porque hay una mayor oferta en el mercado, entonces tiene que sacar esos dólares del mercado. Compra los dólares y los deja guardados en las reservas, que nunca antes en la historia habíamos tenido tantas, 17,000 millones de dólares en reservas. ¿Cuándo se vuelve a reunir el Banco Central? Para tomar decisiones, porque vamos a hablar de la que pasó ayer. Ayer era 22 de enero y el Banco Central tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer con la tasa de política monetaria. La inflación ha venido negativa en el país. El Banco Central naturalmente puede bajar la tasa de interés para estimular al régimen definitivo, que crece un 3.7, pero se alinea más o menos con lo que hace la Reserva Federal pero por otro lado también revisa los resultados del país. Uno de los argumentos clásicos del Banco Central es que no parece ser necesario bajar la tasa de interés porque la economía está creciendo bien. ¿Pero en qué parte? No todos los sectores están creciendo igual. Y aquí hay otra cosa también importante que la hemos traído como una alegoría para entendernos y la traigo de nuevo a colación. Una cosa es ir manejando el carro y fijarse por el espejo retrovisor porque lo que voy a ver es lo que ya pasó. El parabrisas lo tengo enfrente y es más grande que el espejo retrovisor y el parabrisas es el futuro. Es la carretera que yo voy a estar transitando en los próximos segundos, minutos, meses o años. Entonces yo necesito ver hacia dónde me dirige esa carretera. Y entonces los efectos de la política monetaria se van a ver entonces rezagados en el futuro. Eso es lo que tenemos que estimar. Si esta política cambiaria, si esta política de tasas de interés afectará próximamente el dinamismo de la economía costarricense. Por ahora nos está yendo bien. Exportaciones crecieron un 14% el año pasado, sobre todo en insumos médicos, y también salen las noticias por parte de CINDE de que muchas empresas en el país están pensando en ampliar su operación en el país este 2026. Son buenas noticias. Pero por otro lado tenemos vientos en contra, sobre todo por la incertidumbre internacional. Bueno, pues ¿qué pasó ayer con la decisión de la Junta Directiva del Banco Central, 22 de enero? Acordó mantener la tasa de política monetaria en 3.25. Las preocupaciones son, bueno, ¿para qué bajo la tasa si la economía está creciendo bien? Y otro argumento técnico válido es, si las cosas se complican y la inflación vuelve a exacerbarse, la medicina ya la tengo ahí. Una tasa de interés alta para controlar
la inflación. Pero una cosa es el dato general y otra cosa es cómo se están moviendo los sectores. A ese punto quería hacer una acotación, y es que en las mismas, los mismos números oficiales muestran una caída en el consumo de las familias en el diario vivir. Se está viendo bien hacia afuera, pero en lo criollo no necesariamente es el mismo comportamiento. Sin lugar a dudas, y hay sectores que pueden estar pasándola mal. El sector agrícola, no hay una política de Estado estructurada que apoye al sector, y los temas climáticos les han venido dando también duro. Entonces, ese sector realmente está siendo afectado. Puede ser que en zonas francas las cosas estén con un sol brillante, pero no es así para todos los otros sectores. El Banco Central dijo que la inflación general y también la subyacente están en niveles bajos debido sobre todo a choques de oferta externos. Esto es reducción de precio de materias primas, particularmente gasolina. A veces dicen petróleo, pero no, nosotros no traemos petróleo. Y ahora sí, una última pincelada académica para reafirmar este concepto. ¿Por qué mencioné inflación general e inflación subyacente? En la inflación general hay muchos componentes, entre ellos alimentos y energía. Si hay una inundación y las papas escasean, o los tomates, como a finales del año que fue 23-24, más bien 24-25, sube el precio del tomate. En diciembre pasado también. Entonces, si hay un conflicto geopolítico, la gasolina también. Quitemos la energía y quitemos los alimentos para tener un corazón de inflación donde no tengamos esas volatilidades. Cuando quitamos eso, hablamos de inflación subyacente. La Junta Directiva del Banco Central reconoce que por estos temas internacionales la política monetaria de Costa Rica queda limitada en la capacidad de acción. Y una situación que probablemente van a escuchar es que van a querer tener las tasas de interés en una postura neutral. ¿Qué es una tasa de interés neutral? Y un tipo de cambio también neutral puede ser aquel que no afecta ni estimula la demanda o el mercado, sino que lo mantiene en equilibrio. El efecto chayote. Ni bueno ni malo. Más o menos así es, más o menos así es. Bueno, ¿y cómo ve el mercado, de alguna manera, el parabrisas en materia de inflación hacia adelante? Estas son las expectativas. Las expectativas de la encuesta que hace el Banco Central a 12 meses dice que se realizarían en diciembre, más o menos ubica la inflación en 1.5%, pero que el banco tiene un rango de tolerancia de 2 al 4. Todavía no lo lograríamos alcanzar. Las previsiones del Banco Central es que entraremos a ese rango hasta el tercer trimestre del 2027. Entonces el banco tiene opciones de bajar precisamente la tasa de interés. Y la próxima reunión, esto se lo voy a decir directamente a Jonathan, la próxima reunión es el 26 de marzo. El banco regularmente hacía 8 reuniones, este año solamente va a ser 6, y la que sigue, para mí, es la fecha más importante, 26 de marzo. Que no se le olvida, no te lo di. De este año. Porque es mi cumpleaños. Sí, señor. Ah, bueno. Bien, cerramos, mi amigo. Sí, Nada señor. más les cuento que recordarán ustedes que el gobierno encontró una ruta nueva para financiarse y es vendiendo bonos denominados en euros, pero en el mercado local. La volvió a hacer. El viernes de la semana pasada sacó una demanda y se vendió totalmente. Le fue bien. A esto tenemos que agregarle, dependiendo de los resultados electorales, que hay un plan, un programa, un proyecto de ley para aprobar 13.500 millones de eurobonos. Ojo, qué interesante. Los eurobonos son los que se colocan en el mercado internacional. Los eurobonos, así se le llama a cualquier bono que un país coloque en el mercado internacional. Colombia coloca eurobonos, Chile, eurobonos. Pero los bonos en euros son los internos que se colocan en esa moneda en el mercado local.
Y queríamos contarles que están pendientes datos fiscales desde octubre pasado. No nos están alimentando, habíamos dicho que íbamos a hablar de eso. Y es un poco sospechoso por qué no nos quieren dar los datos fiscales. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo tampoco. Pero esperemos que en los próximos días nos lo den. Seguramente. Después de las elecciones. Me quita otra vez la bola. Yo voy a tirar el gol y me lo quita. No, para que vea. Nos retiramos. Vamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Que tengan un feliz fin de semana. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Gracias, Chava. Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes. Dios mediante.